Buenas tardes, mi nombre es Abraham Castro. Para la materia de estadística inferencial en el proyecto integrador etapa 2 vamos a hablar sobre las pruebas de hipótesis para dos proporciones. Primero vamos a poner que las pruebas de proporciones siempre van a ser adecuadas cuando tengamos datos para analizar o constatar que las proporciones de dos o más clases. El objetivo de la prueba de hipótesis para dos proporciones es evaluar las afirmaciones que hagamos de una población con alguna otra población. Es decir, si tenemos un ejemplo como el de, no sé, en el que nacieron 5,000 bebés relacionado a que sus padres eran no fumadores y de esos 5,000 bebés 2,700 fueron hombres, lo vamos a comparar, o esa sería nuestra primera proporción, y lo vamos a comparar con la segunda proporción, que sería la, en la muestra de que 400 bebés que nacieron de padres que sí eran fumadores, 150 fueron hombres. Entonces, esa sería nuestra segunda proporción y ahí tendríamos ya dos diferentes proporciones y habría que ver si realmente estas, eh, de acuerdo a las hipótesis que planteemos, van a ser iguales, van a ser diferentes o se va a ir hacia un lado u otro en cuestión escalar, en cuestión de gráficos. Como premisa tenemos que la primera proporción muestral, que es decir, que el número de X, como habíamos dicho, o sea, el número de que las veces que ocurra un evento o el hecho de que ocurra un evento en N, que sería el número de esas observaciones, vamos a tener que tiene que ser proporcional a la muestra de la otra proporción, esto tomando en cuenta muchos casos de variabilidad y de muestreo. Estas pruebas pueden ser dependientes o independientes. Las independientes eh, son aquellas que están eh, en los dos conjuntos o en las dos poblaciones o más incluso, puede que no estén relacionados uno con otra, y las que son dependientes, pues como su nombre lo dice, sí están relacionados los datos de esas poblaciones o de esos conjuntos. Estas pruebas para dos proporciones son muy similares en varios aspectos a las diferencias de medias, donde generalmente ya conocemos, o si no, pues podemos inferir las desviaciones estándar, las varianzas, perdón, en la que si son mayores o menores que 30, se hace una distribución de Z, una distribución de T. Y si no llegáramos a conocer cualquiera de estos datos o si son mayores a 30, pues también podemos utilizar estimaciones puntuales por intervalos y de ahí generar una prueba de hipótesis, que es el caso. En lo que, pues, como tal es lo referente a este video o va dándole un poquito más de, de importancia, vamos a tener que las pruebas de hipótesis para dos o más poblaciones, generalmente tenemos tres tipos. La primera es la prueba la prueba de bilateral, perdón, la prueba bilateral en la que vemos que la media o la proporción que establecimos como una hipótesis inicial, como una hipótesis nula, que es H0, debe ser igual a la segunda proporción. O sea, la proporción 1 debe de ser igual, como hipótesis nula vamos a tener que la proporción 1 es igual a la proporción 2. Y como hipótesis alternativa vamos a tener lo contrario. O sea que la hipótesis alternativa es decir que la proporción 1 no es igual a la, a la proporción 2.
Después tenemos eh, la prueba unilateral a la derecha, sería el segundo tipo de prueba, y a la izquierda, que es el tercer tipo de prueba. En cualquiera, en este caso vamos a decir que es la derecha, la unilateral a la derecha, nuestra hipótesis inicial es que la proporción o la media, que dependiendo de lo que estemos calculando o los datos que tengamos, de nuestra primera muestra o de nuestra primera proporción del 1 va a ser igual o menor que la muestra o la proporción 2. Y en la prueba que es unilateral a la izquierda, pues va a ser exactamente lo mismo, solamente que al revés. O sea que la proporción 1 es igual o mayor que la prueba o la muestra o la proporción de la 2. Y para que podamos comprobar que estas hipótesis en dos poblaciones debemos de asignarles, o si es que ya lo tenemos, un intervalo de confianza en el cual pues va a ser necesario establecer los errores estándar para estas pruebas para que nosotros tengamos con certeza cuál va a ser el ahora sí que la confianza con la cual podamos aceptar o rechazar cualquiera de nuestras hipótesis y pues podamos calcular cuáles son los datos que nos están pidiendo, ¿no? Todo esto va a servir para que tengamos suficiente evidencia para determinar si estas son correctas o no y pues dar una conclusión que sea lo más acertado posible. Generalmente hay muchos casos en los cuales vemos estos tipos de pruebas de hipótesis como datos estadísticos más que nada. Si bien se pueden utilizar para cuestiones laborales o fabricación, operación, etcétera, creo que, o por lo que investigué de este tema, es que podemos, o la mayoría se usan en estudios estadísticos de poblaciones, sobre todo de un año comparado con otro, de un tipo u otro, o sea, hablamos de masculino, femenino, como lo puse en el ejemplo inicial, ¿no? El de los niños nacidos con padres que sean fumadores y no fumadores. Son dos tipos de proporciones que están relacionados, pero que son diferentes, ¿no? Al final. Y bueno, eso es todo para este tema. Saludos.